Jorge Correa, mis respetos, saludos a toda la audiencia. Bueno, doctor Tobón, entremos en materia del día. ¿Cuál es el tema de la minga indígena y cuál es el proceso con el gobierno nacional? La minga indígena tiene un historial muy largo. Empecemos en cierto orden sin fatigar a los oyentes. Cuando se descubrió América por Colón y luego se conquistó a sangre y juego por los españoles a la Nueva Granada, exterminaron a los indios, los españoles, codiciosos y rezanderos, porque eso es lo que han sido, codiciosos y rezanderos. Y en eso participó la iglesia, ¿cierto? Había que catequizarlos, y la forma de catequizarlos era matarlos, desmembrarlos, crucificarlos, etc. Se les robaron todo, el oro, el saqueo más horrible de las tierras, ¿cierto? Para resumir, eso es un hecho histórico que ningún historiador discute que no sea así. Entonces esta gente ha vivido marginada. ¿Qué ocurrió? Que a partir del siglo XX, en el siglo pasado, se inició en la década del 20 un movimiento indígena por el rescate de la tierra. Y ese movimiento indígena pues también fue reprimido, como lo está haciendo ahora, por la policía, por el ejército, etcétera. Eso entró en un punto muerto, vino la violencia política en Colombia, transada por Laureano Gómez contra el Partido Liberal, 200.000 muertos. Eso dejó esa gesta. Y a partir de la década del 70, cuando renace la lucha por la tierra en Colombia con la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, se restablece el movimiento indígena, porque es que el movimiento indígena en Colombia es un problema cultural, el respeto por su autonomía, su lengua, sus costumbres, etcétera, y la lucha por la tierra, Entonces a ellos les han otorgado resguardos, etcétera, siempre con tacañería. Entonces eso empezó a crecer y los indios empezaron a organizarse y hacer marchas, y a partir de la Constitución del 91, ¿no es cierto?, se les dio autonomía constitucional y se les dio fuerza, autonomía constitucional. Lo que pasa es que la Constitución, los gobernantes no la respetan, ni este menos. Este actual nuevo es de los que menos respetan, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué están exigiendo? Hombre, cúmplanos ¿qué? Los que nos prometieron. Resulta que el Taur Santos, porque es un Taur, no me canso de decirlo, tenía una táctica propia de un Taur. Movimiento que resulte, primero retrásenlo, luego reprímalo, y si ya no hay nada que hacer, negociémoslo, firmemos lo que haya que firmar y no cumplamos. Entonces, y no cumplía, él no cumplía nada, no cumplió ni siquiera los acuerdos de paz, no fue capaz de hacer unos cambuches, ¿cierto? Él le ponía conejo a todo el mundo, le puso conejo a los indígenas, le puso conejo, es que durante el gobierno de él hubo varias mingas. Entonces se organizaron y le dijeron ahora al gobierno, nos cumplen. Que yo destiné 10 billones de pesos de la Plan Nacional de Desarrollo. Duque puede escribir cualquier cosa en el papel y cumplirlas todas, porque ese es del estilo de Santos en ese aspecto. Entonces ellos no creen y le están exigiendo que vaya, y él dice que no va, y mandó a esa ministra de gobierno que es una inepta, y no ha podido hacer nada, hablar bobadas con el Ceballos, el comisionado de paz, que es un testigo mudo, no habla, no mira en la cámara. Entonces, o va a Duque o ellos no van a levantar eso. Entonces ahora Duque le hizo una variante a eso, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Duque? Si levantan el bloqueo, yo voy. Ya empezó a ceder, ¿cierto? Yo voy. Entonces, ¿quién hace primero la cosa? ¿Ustedes o voy yo? ¿No es cierto? Ya eso es una supuesta vía, pues, ¿cierto? Pero quiero decir lo siguiente, si el gobierno es avaro y tacaño con las comunidades indígenas y afrodescendientes, las comunidades indígenas y afrodescendientes tienen un apetito voraz también, porque la verdad hay que decirlo. Ya están pidiendo 49.000 hectáreas. Si les dan la mitad, porque no les van a dar todo eso, después piden ya 100, y después dice que todo el departamento del Cauca, porque si la consigna es recuperar las tierras de nuestros ancestros, todo el país es de ellos, porque eso será de ellos, de los indígenas, de las distintas comunidades. El Valle de Aburrá, donde yo vivo,
era de los indios Nutibara. Entonces que le tiene que entregar pues todo el Valle de Aburrá. No, vea, eso también tiene tanto de ancho como de largo. Y yo las cosas las digo como creo que son, gústele a quien le guste o no le guste. El gobierno es tacaño y ellos tienen mucho apetito. Entonces, ojalá se llegue a un acuerdo, porque el movimiento en el fondo es justo. El problema es que se desborda, ¿cierto? Se desborda. Y el ministro Botero, por Dios, es un comerciante. Es que esa es la actividad de él, es el presidente de FENALCO. Entonces, él lo único que piensa es que hay que perseguir a los vendedores ambulantes, por eso es que la policía lo está persiguiendo tanto, ¿cierto? Ese señor no sabe manejar eso y no a la fuerza, no más. Ahí en ese gobierno no hay quien piensa Carrasquilla a su bolsillo y el de Duque. Ahí de los demás, muéstreme uno pues que tenga ejecutorias o tenga ideas importantes. No lo hay. Yo creo que este problema ojalá termine bien, porque si se cierran las cosas, lo que empieza a aparecer es más y más violento, ¿cierto? El movimiento es justo, la minga es justa, pero hay que aclararle al oyente que es que ellos también tienen bastante apetito los indios a pedir. Pero bueno, esperemos que eso se resuelva. Duque muy errático para administrar el Estado. Ya ayer Vargas Lleras le noqueó por fin al multimillonario Char, ¿cierto? Y van a rechazar las objeciones de la JEP. No le van a funcionar muchas cosas. Ellos no tienen sino el Centro Democrático, capitaneado por Uribe con un Surriago, y el Partido Conservador, que vota todos los atropellos que se propongan en este país. Y le va a quedar muy duro hacer mayorías. Pero, de todas maneras, esperemos a ver cómo suceden las cosas. Bueno, doctor Tobón, sí. Pero ya que metió el asunto, ¿cómo ve ese enfrentamiento entre los Char y Vargas Lleras en Cambio Radical? ¿Y qué es lo que puede suceder en el país con esos cambios tan anormales en la política, que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra? Sí, claro, como la Chimoltrufia, la esposa del Botijas. Vea, Char es un hombre multimillonario, la casa Char, es dueña de Barranquilla, ¿sí? Char con su dinero, pues cualquier organización lo recibe. Cualquier organización lo recibe, debe estar con el Centro Democrático, Uribe con los brazos abiertos, ¿cierto? El round se lo ganó Vargas Lleras, no se dejó destronar. El hombre mantiene una autoridad, está haciendo alianzas con Gaviria, como dice la canción, que era lo que quiere el negro mama. Alguna cosa está buscando, y Gaviria también, porque ninguno de los dos son bobos. Pero los dos hacen fuerza, los dos movimientos. Y el partido de la U, que como la Chivoltrufia un día dije que sí y otro que no, eso por las influencias que tenga todavía Santos, que no creo que sean muchas, tira más contra Duque que contra otra cosa. Y si a eso le suman los verdes, el Polo, los senadores de la FARC, ahí le van haciendo una mayoría en contra al señor Duque. No es capaz de administrar el Estado, él no es apto para eso, él nunca fue político. Él tenía un puestecito que le entregó Santos por allá en la comunidad internacional. El que manda es Uribe. Y Uribe, por más que mande, Uribe ya sacó el tren de aterrizaje. Él es un jet muy grande, muy grande. Él aterriza, él no se estrella. Él aterriza, pero ya no puede subir más. Ya no va a subir más. Entonces, están paniqueados con la JEP, porque los militares van a hablar. Es que eso es lo inevitable. Entonces, amanecerá y veremos. Está interesante el panorama político y Duque enredado. Bueno, doctor Tobón, esos son los temas que tenemos de actualidad y esperaremos temas para el próximo sábado, y me parece muy interesante el planteamiento que usted ha dado. Bueno, muchas gracias entonces, Jorge.